Y veíamos hace 2 semanas que no podemos acusar a ministros si no es con 2 o 3 testigos. La Biblia nos prohíbe hablar mal de los pastores o de los ministros, porque son siervos del Señor. Dios los va a juzgar a ellos directamente. Pero tristemente veíamos cómo a veces la conducta de algunos pastores ha echado a perder no solamente su familia, sino también la misma iglesia. Pastores que en la actualidad gustan también de la música mundana. Pastores que van a fiestas y conviven con la gente como si fueran parte, ¿no?, del mundo también. No se ve ninguna diferencia. Hay pastores que no se dan a apreciar y entonces la gente se da cuenta que ellos son hipócritas. Dicen, pues es pastor, y entonces ¿por qué él estuvo con nosotros? Se fue hasta las 5 de la mañana también, estuvo en la fiesta y se veía que estaba contento y se veía igual que nosotros. El verdadero sacerdote delante de Cristo debe de ser, según aquí la palabra del Señor, debe de ser santo. Pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo a veces he aconsejado a los hermanos y en algunas cosas me he equivocado. Quiero retractarme de algunos consejos que he dado en algunas ocasiones. Y le he dicho a algunos hermanos, hermano, mire, cuando alguien le invita a una fiesta, pues vaya, y solamente una vez que hayan comido, que hayan tomado los alimentos, despídase cortésmente de las personas, desees bendiciones de parte de Dios. Si fue un casamiento, si fue una fiesta de 15 años, o lo que haya sido, y despídase. Pero ¿qué crees, hermano? Últimamente yo he pensado que no debemos ni siquiera pararnos en lugares donde Dios nos llama. No podemos testificar de ninguna manera en esos lugares, y nuestra influencia en realidad es vana. Podemos estar hablando, pero el ruido mundanal no va a hacer que nuestra voz se escuche. No podemos realmente seguir conviviendo con las cosas del mundo y pensar que a pesar de ello podemos nosotros estar brillando como Cristo nos enseña. Vosotros sois la luz del mundo. Creo que hay momentos en los que el cristiano debe de hacer valer su fe, muy a pesar de que la gente lo critique o se oponga a ellos. Anoche evangelizábamos a una vecinita de Beto y de Viray, y la joven decía, es que tengo miedo de que si yo acepto pues esta fe o cambio de mi religión, mi familia se vaya a ir contra mí. Y entonces le mostramos lo que Jesús dice en el capítulo 5 de Mateo, que gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y a los que fueron antes que vosotros. Que somos bienaventurados si la gente nos vitupera o habla en contra de nosotros cosas que no son ciertas. Y dice Jesús, gócense y alégrense. No necesitamos decirle más. La joven entendió de una manera muy perfecta el mensaje de parte de Dios. Hermanos, como sacerdotes tenemos que definirnos. Los sacerdotes no podían entrar a cualquier lugar. El sacerdote judío tenía reglas muy estrictas. ¿Por qué los sacerdotes de la actualidad, los sacerdotes de Cristo Jesús, los sacerdotes de la iglesia, por qué hemos de tener requerimientos menores? ¿Por qué hemos de tener demandas menores que los sacerdotes del antiguo pacto? ¿Por qué hemos de ser menos esforzados, menos estrictos en nuestra manera de vivir que los sacerdotes del tiempo del Antiguo Testamento? Yo creo que deberíamos de estar a la par. Deberíamos de vivir de tal manera que no nos avergonzáramos si se nos pone delante de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Así como ellos cumplieron sus deberes en su momento, como Dios les ordenó,
nosotros también tener la conciencia de que estamos viviendo de acuerdo a las demandas que el Señor nos pide. Hermanos, los tiempos se acercan. Cristo viene pronto. La iglesia está viviendo los últimos momentos antes del rapto de la iglesia. Decía el hermano hace un momento, ¿nos quedaremos? ¿Nos dejará el Señor si Cristo apareciera en este instante? ¿Nos quedaríamos para terminar el culto solamente unos cuantos o la mayoría, y unos serían arrebatados y otros nos quedaríamos? Pues eso va a pasar, eso va a suceder. ¿Sabe, hermano? La Escritura es muy clara en este aspecto y nos demanda que tenemos que llevar nuestro hogar y nuestra familia con mucha responsabilidad. Jacob manda a su familia a dejar los ídolos. Cuando entró en el pacto que Dios hizo con él, la parte de Jacob era deshacerse de toda la idolatría que llevaba consigo, con su familia y con sus siervos. Y dice Jacob, vamos a rebuscar entre todas nuestras pertenencias todo lo que no le agrada a Jehová. Jacob limpió su hogar de toda influencia que podía negar la presencia del Señor. Ese es un buen sacerdote. Como sacerdotes tenemos que ser estrictos en nuestra familia. Si nuestros hijos son solteros y ellos no han recibido a Cristo como su Salvador personal y quieren ellos pues tocar música del mundo, tenemos que prohibírselos. Tenemos que prohibírselos. No podemos permitirles que ellos impongan sus leyes. En el hogar, el que manda es el papá. El que tiene la orden de parte de Dios y el apoyo de Dios para guiar espiritualmente su hogar es el papá, es el varón. Usted tiene la autoridad de parte de Cristo para oponerse a lo que sus hijos quisieran meter en el hogar. Revistas, música y cosas que son del mundo no deberían de entrar en nuestros hogares. Pero hemos doblado las manos. Hemos sido vencidos por la presión del mundo. Nos ha ganado nuestros hijos. Nos han ganado. Ellos se han impuesto sobre nosotros. Ellos son los que dominan el ambiente de nuestro hogar. Y a veces decimos, bueno, pero pues por lo menos no hace otras cosas malas. Y como que los disculpamos. Pero son mundanos. La realidad es que no han conocido a Cristo. Nuestros hijos se están perdiendo, aun cuando no roben, aun cuando no pertenezcan a una pandilla, pero ellos se están perdiendo de todas maneras. No se van a ir al cielo si mueren en ese momento. Hermanos, como sacerdotes tenemos que cuidar nuestro hogar, limpiar nuestra casa. Y como Jacob, hacer un alto en la vida y decir, vamos a buscar todo lo que no es de Dios y sacarlo. Como en el tiempo del rey Josías, me parece que cuando hallaron la ley de Dios, después de mucho tiempo que no habían leído la ley de Dios, dice la Escritura que mandó al pueblo para escuchar la ley de Dios y poder recordar qué es lo que Dios les demandaba, qué es lo que Dios les pedía, y el pueblo obedeció. La Biblia dice que el pueblo lloraba al oír la palabra del Señor. Hermanos, el mundo nos ha ganado, el mundo está en nuestros hogares, el mundo está dentro de nuestras casas. Los demonios se mueven de una manera tremenda en nuestras casas. ¿Por qué es que suceden cosas extrañas? ¿Por qué esos fenómenos del poltergeist, que es que las cosas se muevan, por qué se están manifestando hoy más que nunca? La semana pasada, alguien de ustedes me invitaba a su casa a orar porque se mueven las cosas, porque se caen los cuadros, porque de momento se oye un ruido, porque de momento se cierra la puerta y todo esto tiene una explicación. En esa casa hay influencias demoníacas. En esa casa hay influencias que son de parte del enemigo de nuestras almas, de parte del diablo. Porque hemos permitido, como sacerdotes no hemos sabido cuidar nuestro hogar, no hemos sido tan celosos como eran Aarón y sus hijos. Uno de sus hijos de Aarón, o un nieto de él,
Dice la Escritura que cuando vio a un israelita que traía al pueblo una mujer madianita, Dios les había prohibido a los israelitas casarse con personas de otras naciones. Dios quería conservarlos puros y Dios les prohibió que hicieran uniones con personas de otras naciones. Y este israelita de momento trae a una madianita y hasta la pasea en medio del pueblo a la luz del día. No le importó. O sea, él por sí mismo, ¿no? Ahora sí que digo, yo quiero y yo lo voy a hacer y nadie me lo va a impedir. Y efectivamente cruzó la avenida principal del pueblo, la gente lo miró y nadie hizo nada. La gente a lo mejor murmuraba, pero hasta ahí nada más. Fines, ¿no? Fines vio que este hombre llevaba a una mujer madianita y la metió a su tienda. Fines toma una lanza y va decidido y mata a la mujer y mata al hombre. Una escena que se tiene que explicar, por supuesto, porque tiene una explicación, pero lo que quiero resaltar era el celo que sentía Fines al ver que este hombre estaba contaminando la congregación de Jehová, estaba contaminando al pueblo de Dios. Y hoy nosotros como sacerdotes vemos cómo nuestras familias se contaminan. Ahora nuestros hijos y nuestras hijas se casan con personas paganas. Ahora es de la moda. Antes era muy normal que los jóvenes cristianos buscaban compañeros o compañeras cristianos y todo era muy bonito. Los cultos de bodas se celebraban muy bonito porque el pastor podía hablar con mucha libertad y con mucha confianza acerca de esos jóvenes que venían ahora a la presencia del Señor para formar un hogar, para buscar la bendición de Dios sobre su hogar. Hoy no, hoy es muy difícil. Ahora hay uniones mixtas. Ahora se junta, ¿verdad?, el creyente con el pagano. Y la Biblia nos habla cómo Dios prohibió esto en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que había telas que no se debían de unir. Jesús habló de que el vino nuevo no se debía de poner en un odre viejo. Es decir, debe de haber separación. Debemos de buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Y hoy estamos mirando, hermanos, cómo el diablo nos ha ganado en cuanto a las reglas que Dios nos ha dejado en su palabra. Y los sacerdotes tenemos la culpa porque no oramos lo suficiente. Los sacerdotes deberían estar en los cultos de oración, orando por sus hogares, orando por sus familias, pero no. Y por eso vemos que los hogares cristianos están contaminándose de una manera tremenda. Al entrar un inconverso a la familia, se corre el peligro de que la fe se pierda. Se corre el peligro de que el inconverso sea más fuerte, sea más perseverante que el creyente. Y de esta manera, el creyente se aleje de los caminos del Señor. Pero esto es porque no educamos a nuestros hijos debidamente en las cosas del Señor. Hay un versículo muy bonito en Jueces 13:8 que nos habla de Manoah, el padre de Sansón. 13:8 dice de la siguiente manera: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dice, qué bonito. Señor, así como nos enviaste un ángel y nos anunciaste el nacimiento de nuestro hijo, envíalo otra vez para que nos enseñe cómo debemos de educar a nuestro hijo. Se lo hemos pedido a Dios, hermanos. Hemos orado al Señor. Señor, envía tu palabra a través de tus mensajeros y enséñame cómo debo de educar a mis hijos en el camino de Dios. No oramos. Por eso hoy en día vemos que aún los hijos de pastores
están alejados de los caminos del Señor, están perdidos, se están perdiendo hijos de pastores, de hermanos que eran cristianos de muchos años, pero ahora sus hijos se han alejado de los caminos del Señor. Su sacerdocio se ha venido para abajo. El sacerdocio cristiano no ha cumplido el designio de parte de Dios. Está bonita esta oración. Dios, envía a tu ángel para que nos diga cómo debemos de instruir a nuestro hijo que tú nos vas a dar. Es algo hermoso, hermanos, pedirle al Señor esta instrucción para nuestros hijos. Luego vemos a David que da consejos sabios a su hijo Salomón y le dice: no te apartes de Dios, no te alejes de Dios. David fue un hombre de Dios, pecó una vez, pero no pecó constantemente. Él se arrepintió y la Biblia dice que fue un hombre según el corazón de Dios. Fue otro excelente sacerdote del Antiguo Testamento. Y vemos que a pesar de todo, David tuvo buenos hijos, en algunos de sus hijos que preservaron la fe de Jehová. Y dice la Escritura que David aconsejó a Salomón: no te apartes de Dios, no lo dejes, hijo, porque ahí está el secreto de que tú puedas hacer un buen reinado y de que puedas guiar al pueblo de una manera correcta. Y así podemos mirar, bueno, inclusive hasta Cornelio en el Nuevo Testamento, vemos que él se constituyó como cabeza de una familia muy piadosa, que todavía no conocían el Evangelio como lo conocían otros creyentes. Pero Cornelio estaba decidido a tener una familia verdaderamente cristiana. Manda a llamar a Pedro y para esto junta a toda su familia. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto, hermanos? Hay muy pocos los cristianos que dicen, mira, nos va a visitar el pastor y nosotros queremos que estén todos ustedes reunidos. Queremos que estemos toda la familia para que el pastor ore por nosotros, para que el pastor ore por el hogar, ore por la casa. ¿No? Ni siquiera le decimos a nuestros hijos, dejamos que ellos se vayan a hacer sus labores y simplemente esperamos al pastor, los papás, aunque nuestros hijos hayan ido a jugar fútbol o nuestros hijos estén viendo la televisión. Y mientras nuestros hijos están en su cuarto viendo la televisión, nosotros estamos atendiendo la visita del pastor. No tenemos esa sabiduría, ese temor de Dios para decir a nuestros hijos: bajen, vengan, porque el pastor nos va a hablar la palabra del Señor. Queremos que todos escuchen la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, nuestros hogares en la actualidad son un verdadero desastre. Hay una influencia maligna fuerte en nuestras casas. Los demonios entran y salen como si fuese también su casa. Tenemos objetos, cosas que de alguna manera determinan nuestra ignorancia de las cosas del Señor. Bueno, hemos ido a casas donde hemos tenido que decirle a algunos hermanos: hermano, ¿por qué no quita eso de su casa? Si usted ya creyó en el Señor, si usted cree que de veras la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no quita ese cuadro? Que es idolatría. Y mire, hermano, de veras, son hogares que están bien contaminados, pero son cristianos que se están engañando a sí mismos. Pero ese hogar en realidad está hecho pedazos. Es un hogar que no está consagrado a Dios. Hermano, como sacerdote, tú tienes un deber de parte de Dios. Tu deber es guiar tu hogar. Tu deber es guiar a tu casa, a tu familia, a tus hijos en el temor del Señor. Tú eres el responsable delante de Dios. Mire, dice la Biblia: y habló Dios a Noé. No dice: y habló Dios a la esposa de Noé. Ni siquiera se da el nombre de la esposa. No porque no sea importante, pero para Dios era más importante Noé que su esposa. Y le dice Noé, y dice Noé: Señor, dime, aquí estoy. Noé, hazte una arca de estas dimensiones, porque voy a destruir la tierra. Pero vemos que el trato fue de Dios con Noé. Igual en el tiempo del sobrino de Abraham.
Vienen los ángeles y le dicen a Lot, dice, Dios va a destruir estas naciones, Dios quiere que tu familia se salve, Dios quiere que tú y tu esposa y tus hijas salgan de este lugar, salir, separarse, apartarse de una ciudad que estaba contaminada sumamente por el pecado. Pero vea cómo el trato es de Dios con el varón, Dios con Lot, y le dice a Lot, date prisa, no tardes, sepárate del mundo, sepárate de estas ciudades de pecado. Pero es Dios el que le está hablando al hombre. Solamente cuando el hombre ya no vive, pues la responsabilidad recae sobre la mujer. Si eres una mujer viuda, si eres una mujer que te ha separado, tu responsabilidad ahora recae sobre ti. Si tus niños viven ahora contigo, tú eres la responsable delante de Dios. No voy a decir que seas una sacerdotisa, eres un sacerdote delante del Señor. Y ahora tú tienes el deber de guiar a tus hijos, porque no está tu esposo contigo, pero en ti recae ahora esa responsabilidad. Hermano, Dios va a llamarnos a nosotros los varones. Dice la Escritura, y le dijo Dios a Moisés, llama a todos los cabezas de familia. Y no llamó a las mujeres, eran los hombres, los príncipes de cada pueblo, los que representaban a cada tribu. Llámalos, quiero hablar con ellos. Ya una vez que estaban todos los varones rodeando a Moisés y a Aarón, Dios comenzaba a hablarles y a decirles lo que ellos tenían que hacer. Tú y yo somos responsables delante del Señor. ¿Qué cosas tenemos que enseñarle a nuestros hijos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades delante de Dios y que un día tendremos que dar cuentas a Dios? Mire, en primer lugar, nuestros hijos deben ser amados. Los papás deben ser muy amorosos, no solamente la mamá. Los papás deben de ser de un corazón muy amoroso. Yo a veces digo así, ¿no, hermanos? Digo, bueno, por amor a nuestros hijos debemos tolerarnos unos a otros. ¿Por qué permitir la separación o el divorcio cuando ande por medio de nuestros hijos? Debemos estar dispuestos a soportarnos mutuamente y decir, Señor, por amor a mis hijos. Me es muy difícil seguir viviendo con mi esposa, tenemos muchos problemas, pero si yo la dejo, mi familia se va a afectar en muchos aspectos. Señor, ayúdame para poder sobrellevar a mi esposa, y la mujer igual, sobrellevar a su esposo, y no permitir que el hogar se destruya por causa de los problemas que existen. Debemos proteger a nuestros hijos. Nuestros hijos corren un grave peligro en la actualidad. Dice la Escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, cuando vemos escenas de documentales